Santiago de León de Caracas para todos, 452 aniversario de Caracas. Estamos felices de poderlo celebrar una vez más aquí, en la Sala TAC del Trasnocho Cultural, la casa del centro de la ciudad y de Docomomo, Venezuela. Generalmente las presentaciones las hace Fran Arcos, pero nos han dicho que hay mucho tráfico y vamos a empezar porque tenemos a nuestros ponentes de lujo esperando en Viena por la hora exacta para comenzar sus charlas, presentaciones maravillosas que les van a encantar. Realmente es un día de lujo, un evento que nos honra y que nos parece magnífico para celebrar justamente a Caracas, porque en la historia de la arquitectura moderna nada puede honrarnos más que saber que hay una historia que lega la maravillosa saga de Mies van der Rohe y de la casa Tugendhat y de la familia Tugendhat y de estas personas tan maravillosas e importantes como son el profesor Ivo Hammer y su esposa, la profesora Daniela Hammer Tugendhat, en un aniversario de Caracas. Nosotros no hicimos suficiente difusión de esta vinculación con Caracas, pero Daniela e Ivo, que ambos hablan muy bien español, ella nació en Caracas, en principios de los años 40, y por lo tanto una persona que ama nuestra ciudad con su corazón, su familia está muy vinculada a nuestra ciudad también, y eso lo veremos más adelante. Pero es este vínculo maravilloso, que es el regalo que ellos nos traen, además de todo su trabajo y toda esa historia que enriquece como ninguna la historia de la arquitectura moderna del siglo XX, es justamente traerlo hoy aquí para ustedes y difundirlo a través de las redes, por el sitio web, por la página web de Facebook de Caracas Fotos, y luego lo tendremos como Venezuela. Así pues, nuestro agradecimiento, como siempre, al Trasnocho Cultural, en la Sala TAC, y aquí vengo para que sí, y a la República Federal de Alemania en Venezuela. Conmigo está también Elian González, secretario del Docomomo, y Fran, que acaba de llegar. Les voy a pedir entonces que sean ellos los que lean los créditos de Daniela e Ivo. Los tengo aquí. Hoy también haremos al final, luego de una pequeña ronda de preguntas. Recuerden que primero hay la traducción que hay que hacer de inglés al español, aunque ellos van a aprender el español. Pero también la hora ya son prácticamente la medianoche, mientras que para nosotros es el comienzo de la tarde. Bueno, vamos a presentarlos. Si quieres leer. Sí, yo puedo leer, pero también quería agregar algo breve, lo especial que es el evento de la noche o de la tarde de hoy, porque corresponde no solamente a la presentación de una casa muy importante de la obra de Mies van der Rohe, sino el proceso de restauración, conservación, que es muy propio de lo que nosotros hacemos aquí en Docomomo. Y además que tengamos la oportunidad de esta conversación con dos personas que estuvieron involucradas en ese proceso de restauración como asesores, y además, digamos, esa parte emotiva, el caso de Daniela, y me permito tutearte, Daniela, como persona que vivió cuentos, digamos, recuerdos de lo que pudo haber sido o lo que fue la vivencia en esta casa, ¿no? Entonces, bueno. Para que los salude. Buenas tardes a todos, muy contentos de estar aquí en la celebración de Caracas y en este panel tan de lujo que tenemos desde ahora. Muy honrados de tenerlos presentes a larga distancia, pero aquí en Caracas de todo corazón. Buenas tardes. Perfecto. Vamos a presentar a nuestros invitados. Daniela Hammer Tugendhat es profesora honoraria de Historia de Arte en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y conferencista en el Instituto de Historia de Arte de la Universidad de Viena. Es hija de Gret y Fritz Tugendhat, los propietarios originales de la villa Tugendhat. Hammer Tugendhat estudió Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de Berna y Viena y completó su PhD con una tesis sobre Hieronymus Bosch y la tradición pictórica. Sus principales áreas de estudio incluyen al primer arte moderno, particularmente pintura de los siglos XVI y XVII
de los Países Bajos. Entre 2009 y 2014 fue miembro del Consejo de Investigación Europea de la Unión Europea en Bruselas. En 2010 recibió el premio Gabriel Posayler del Estado austríaco. Junto a Ivo Hammer, recibió el premio de la ciudad de Brno en 2016. Hammer-Tugendhat es también coautora, junto a Ivo Hammer y Wolf Steigenhoff, de Tugendhat House, Mies van der Rohe. Ivo Hammer, PhD, conservador restaurador en el taller de su padre, Walter Hammer, imparte cursos en la Academia de Bellas Artes en Stuttgart. Estudió en la Universidad de Friburgo, Breslau y Viena, enfocándose en la historia del arte, filosofía y arqueología clásica y cristiana. Desde 1976 hasta 1997 trabajó como director de pintura, mural, superficie arquitectónica del Instituto de Conservación de la Oficina Federal de Preservación del Patrimonio en Viena. Su trabajo incluyó la conservación de las pinturas murales románicas en Landsbach y Salzburgo, Nürnberg, del friso Beethoven del Gustav Klimt, las pinturas de la fachada del castillo Esterházy y de Forstein, y de los dibujos históricos del castillo de Salzburgo. De 1997 a 2008, Hammer fue profesor de la Universidad Haug de Artes y Ciencias Aplicadas. Entre 2003 y 2010 realizó un estudio científico de la conservación de la villa Tugendhat. De 2010 al 2012, Hammer fue presidente de la Comisión Experta Internacional. En 2017 fue nominado para el anillo KF Schinkel del Comité Nacional Alemán de Preservación Histórica. Entonces, bueno, con estas palabras de presentación le damos la palabra a Daniela, que comienza a hacer su charla de esta tarde. Ok. Entonces, Comienza. Comience. Dafür musst du umschalten. Müssen Sie Bildschirm ¿Está grabando? Sí, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a Docomomo Venezuela y su presidente, nuestra amiga Ania Gómez, por invitarnos. Es un placer para mí poder hablar con usted, que viven en mi país de nacimiento, al menos a través de una videoconferencia. Hablo como la hija más joven de Grete y Fritz Tugendhat, quien encargó la casa. Soy una historiadora de arte, pero no un especialista en arquitectura moderna. Mi campo de investigación es la pintura moderna temprana, especialmente de los Países Bajos, desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Yo misma nunca viví en la casa. Nací en el exilio en Caracas en el año 1946 en el barrio El Retiro. ¿Cuáles son mis fuentes? Básicamente, historia ahora de segunda mano, historias que escuché especialmente de mi madre, pero también de mi hermanastra Ana, mi hermano Ernesto y de Irene Kalkofen, la enfermera de mis hermanos mayores. No conservo ningún recuerdo de mi padre, tuviera de la casa, porque murió cuando yo era una niña. Pero tengo algunas fuentes escritas por mi madre y mi padre. ¿Cómo es que esta casa, diseñada por un arquitecto alemán, fue construida en Brno? ¿Y por qué les ocurrió a mis padres la idea de elegir a Mies van der Rohe de todos los arquitectos? Después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Checoslovaquia se convirtió en un estado independiente y Brno
la capital de Moravia, se convirtió en una ciudad extremadamente bien desarrollada, tanto económica como culturalmente. Debido a los nazis, la guerra y la cortina de hierro, esto se ha desvanecido de la memoria colectiva. Entre las guerras, Brno fue un centro de actividad cultural y contaba con una arquitectura vanguardista excepcional. Solo quiero mencionar a algunos arquitectos como Bohuslav Fuchs, Amos Wiesner, Otto Eisler, Jindřich Kumpos, Josef Kalus, Jaroslav Valenta y la maravillosa zona de la feria comercial que vive ahora. Eso de Jaroslav Valenta y Josef Kalus. Mi madre, Grete Tugendhat, nació en Brno en 1903, hija de una familia de acomodados industriales judíos. Sus padres, Marianne y Alfred Löfbeer, pertenecían a una familia numerosa que desempeñó un papel importante en la industrialización de la República Checa. Grete creció en una espaciosa casa de estilo arte nueva, Ahora está renovada y es un museo que muestra la industrialización de la ciudad. Después de algunos cursos de economía política en la Universidad de Viena, se casó con Hans Weiss de Sagan en Silesia. Así pasó los años entre 1922 a 1928 en Alemania. Llegó a conocer la arquitectura vanguardista alemana. A menudo visitaba el historiador del arte Edward Fuchs en Berlín, quien vivía en una casa que Mies había construido para el comerciante de arte Perl en 1911. Y pudo ver el Weissenhof-Siedlung, que le causó una gran impresión. Después de su divorcio, en 1928, se casó con mi padre, Fritz Tugendhat. Al igual que mi madre, provenía de una familia judía en Brno, involucrada en la industria textil, aunque de medios más modestos. Mi padre al principio quería estudiar medicina. Su interés en la fabricación de lana se centró sobre todo en el diseño de telas de calidad estéticamente agradables. A mi madre sus padres le regalaron la parte superior de su jardín como regalo de bodas e incluso pagaron para toda la casa, porque ella no era accionista o socia de las fábricas como lo eran sus dos hermanos. Por lo tanto, la vida Tugendhat, incluyendo todo su terreno, fue su compensación como pago anticipado por su herencia. Grete y Fritz pensaron inicialmente preguntar al arquitecto checo Amos Wiesner, pero luego mi madre propuso visitar primero a Mies van der Rohe en Berlín y luego decidió. Así que visitaron Mies en Berlín. Estaban encantados por su personalidad, cómo hablaba de la arquitectura. Les mostró algunos bocetos que nunca se construyeron, pero eran más vanguardistas que todo lo que había realizado hasta ese momento. Así que lo invitaron a Brno, llegó en septiembre de 1928 y quedó fascinado por el lugar. Me dijeron
que les gustaría tener una casa pequeña con 5 habitaciones. Comenzó a trabajar en el diseño de inmediato. La construcción comenzó en junio de 1929. Su trabajo en el Papelón de Barcelona fue paralelo, pero a mis padres no les inspiró el diseño del papelón, como a veces se dice. En diciembre de 1930 pudieron mudarse junto con mi hermanastra Hannah y el recién nacido Ernesto. Mi hermano Herbie nació en 1933 en la casa. Mies non solo construjo la casa con Lili Reich, su compañera profesional y de vida, diseñó todos los muebles, todos los detalles, incluso los textiles, la alfombra, las cortinas. Es quizás una de las últimas piezas de Gesamtkunstwerk, obra de arte total. Mi madre me dijo que Mies y Lili Reich se quedaban en la sala durante horas para hablar sobre matices de color y telas. Lili Reich fue la principal responsable de elegir los textiles, mientras que Mies inicialmente mostró poco interés en tales detalles. El diseño de la vitrina blanca con puertas correderas negras de la sala de estar era de ella, al igual que la biblioteca en la habitación de mi padre. Para darles una idea de lo escrupulosamente que fue planeado cada detalle, me gustaría mencionar la correspondencia entre Lili Reich y Alm Müller-Hellwig. Müller-Hellwig era una artista textil de Lübeck y responsable de tejer la alfombra clara del frente y la alfombra oscura detrás de la pared de ónix, ambas en lana de oveja natural. Alm Müller-Hellwig envió muestras de tejidos a Lili Reich y ella respondió: el patrón es hermoso, pero quizás el tono de beige podría ser más fuerte, los nudos más grandes y la separación entre ellos un poco más ancha. Y así siguió la correspondencia. Todos los muebles fueron construidos con la mejor calidad. Los muebles de madera fueron hechos en Checoslovaquia. Los muebles, incluidos los escritorios y las mesas, eran de una simplicidad irreductible y poseían el atractivo de la proporción perfecta, los materiales exclusivos y los hermosos acabados. El valor que transmitían previamente los detalles de decoración se había transferido completamente al material. Y por esto también la conservación original y adecuada es tan importante. Recuerdo que le pregunté a mi madre con cierto asombro si ella no tomó esto como una cierta interferencia. Ella respondió con convicción que todo lo que Mies había diseñado estaba en total acuerdo con sus propios deseos. Mi padre escribió en el diario del Werkbund Die Form que Mies había realizado su sueño, que tuvo la sensación de haber visto esta casa en un sueño, pero que no podía construirla él mismo. Esta fue una rara oportunidad en la que un arquitecto
y unos clientes encajan tan perfectamente. El difunto profesor de Historia de la Arquitectura en Berlín, Julius Posinger, me comentó que mis padres fueron los clientes ideales para mí, que la casa no se vería así sin ellos. Pero por supuesto hubo pequeñas discrepancias. Mies aceptó la mayoría de los deseos de mis padres. Ellos no querían un baño flotando entre sus dos habitaciones y no querían apoyos de hierro en sus habitaciones. Por otro lado, solicitaron protectores solares contra el sol en verano. Mies estuvo de acuerdo. Pero cuando mi padre dijo que le habían dicho que las puertas que iban desde el piso hasta el techo se torcerían, Mies respondió: ese caso no puede aceptar la comisión. Mis padres entendieron que este era un principio constructivo esencial. Ninguna partición de muros junto a las ventanas o puertas. Y por cierto, las puertas nunca se torcieron. En septiembre de 1931, el editor de la revista alemana del Werkbund, Die Form, Walter Rietzler, presentó la casa en la revista. Unas semanas más tarde se produjo un animado debate, al inicio del cual el crítico de arquitectura Justus Speer planteó su famosa pregunta: ¿es habitable la casa Tugendhat? Hubo un acalorado debate entre los críticos de arquitectura Walter Rietzler y Justus Speer y el arquitecto Ludwig Hilbersheimer, en cual mis padres también contribuyeron. Al mismo tiempo, Die Form presentó otro debate dirigido por Rietzler y por el crítico de arquitectura marxista Roger Ginsburger, que también comenzó con la casa Tugendhat y examinó los orígenes y objetivos de la arquitectura moderna. Lamentablemente no tengo tiempo para tratar esta interesante discusión sobre la idea de la arquitectura moderna y la relación entre la función y la estética. Lo examiné detenidamente en nuestro libro, donde también intenté analizar el significado de espiritualidad, en alemán es das Geistige, como uno de los efectos de la impresión creada por el espacio grande y transparente de la casa. Todos los críticos estuvieron de acuerdo con la impresión de espiritualidad, de das Geistige, mas difirieron en la valoración del efecto en una casa particular y sobre el concepto de una casa como una obra de arte. En nuestro libro también intenté mostrar la convergencia entre las ideas de Mies van der Rohe y de mis padres, aunque se originaran de diferentes fuentes. Mies citó a Tomás de Aquino y al entonces conocido filósofo católico Romano Guardini, y mis padres, especialmente mi madre, a Heidegger. Como mencioné, Grete y Fritz Tugendhat también dieron su opinión en Die Form en noviembre de 1931. Estas dos declaraciones son una declaración de amor a la casa. Solo cito las últimas oraciones que mi padre escribió.
Cada vez que miro las hojas y las flores destacándose sobre un fondo adecuado, cada vez que permito que estas habitaciones y todo lo que contienen hagan su efecto, me siento vencido por la sensación de que esto es belleza, esto es verdad. La verdad, hay muchas maneras de verla, pero cualquiera que contemple estas habitaciones llegará tarde o temprano a la conclusión que de aquí hay verdadero arte. Esto se lo debemos al señor Mies van der Rohe. Así que la pregunta planteada por Justus Beer, ¿es la casa Tugendhat habitable? Podría responderse, para mis padres lo fue. Las fotos hechas por mi padre muestran mejor cómo vivía la familia en la casa. Mi padre era un cineasta aficionado que también experimentó con la fotografía en color. Tenía un gran cuarto oscuro en el sótano donde procesaba sus fotografías y películas. Experimentó con la fotografía en color. En ese entonces una técnica relativamente nueva y difícil que era solo fue utilizada por unos pocos fotógrafos aficionados. Combinar sus inspiraciones artísticas con la experimentación técnica fue particularmente característico de mi padre, como se puede ver en su autorretrato con naturaleza muerta para verificar la solidez del color. La arquitectura está hecha para, habitada y utilizada por los seres humanos. Las fotografías que muestran a los edificios sin sus habitantes presentan una visión meramente formal y estética de la arquitectura. La fotografía arquitectónica es invariablemente más que simplemente imágenes objetivas de la arquitectura. Es también una interpretación de ella. Las fotos perfectas, en parte retocadas y coloreadas a mano por De Sándalo, también ofrecen una cierta imagen de la casa. Se convierten en una obra de arte. Las fotos de mi padre son cruciales para entender cómo ocurría la vida familiar en la casa. También son importantes para comprender la relación entre la casa y el jardín, la arquitectura y la naturaleza, adentro y afuera. Mies van der Rohe trabajó en estrecha colaboración con la arquitecta paisajista Grete Roeder. Las paredes de la casa estaban cubiertas de maleza. La pérgola de la terraza estaba cubierta de hierba de Santa María. Esta interacción entre el espacio interior y el exterior fue una de las intenciones fundamentales detrás de la concepción de la casa. Sin embargo, esto solo se hizo visible cuando las plantas crecieron completamente de acuerdo con el diseño. El jardín, mayormente mantenido como un prado, era un pequeño paraíso para los niños. Quienes utilizaban este patio de recreo durante todo el año. En invierno podían deslizarse en trineo y esquiar hasta la casa de sus abuelos.
Los niños pasaban la mayor parte de su tiempo al aire, libre, leyendo y jugando bajo al alto sauce llorón. En verano, el almuerzo se servía en la terraza inferior. La terraza superior era tan espaciosa que podía albergar un arenero, una manguera y una piscina infantil, y también era ideal para andar en bicicleta. La noción de libertad, que era tan importante para mí, se realizó con éxito para esta pequeña y próspera familia. Dos de los grandes ventanales de la sala de estar podrían ser bajados. Incluso en invierno, mis padres a menudo se sentaban frente a las ventanas abiertas. La casa no solo se abrió al entorno natural, sino que también trajo la naturaleza a la casa. En la fachada este, un exuberante invernadero verde conectaba el interior con el paisaje natural circundante. La gran pared de ónix, otro elemento de la naturaleza, era parte de la estructura interior. Paisaje, plantas y flores jugaron un papel importante. Mi padre llenó el invernadero con muchas plantas con flores y mi madre siempre se encargó de que hubiera flores frescas en la habitación. A veces los niños ayudaban con la tarea diaria de cuidar las plantas. El interior de la casa se diseñó como un espacio de flujo libre que solo se podía descubrir moviéndose a través de él. Mi madre siempre citaba al arquitecto Hilbersheimer, que decía: esta sala es como el ritmo de la música. Los reflejos de la luz en los grandes ventanales y la pared de ónix difuminaron la división entre el espacio interior y el exterior. Incluso la lámpara del escritorio se llenó de agua para crear efectos de reflejo adicionales. Pero fue una gran sorpresa para mí cuando descubrió el color rojo que brillaba en la pared de ónix al atardecer. Uno de los efectos de la habitación es la transparencia. Pero la transparencia, el efecto de inmaterialidad, se crea a través de los materiales. La espaciosa sala principal no solo estaba estructurada por la pared de ónix y la pared curva de madera de ébano de Macassar, sino que también podía dividirse en espacios más pequeños, con terciopelo blanco y negro, cortinas de shantung y seda de shantung. Mis padres hicieron uso frecuente de estos cortinajes, creando y delimitando su propio espacio privado a voluntad. Mi madre me dijo que esta experiencia del espacio era una calidad de vida esencial en la casa. Al mismo tiempo que proporcionaba aislamiento y privacidad, había un sentimiento de pertenencia a una totalidad mayor al mismo tiempo. Por las noches mis padres se quedaban generalmente en la biblioteca, a menudo sentados con sus amigos frente a la pared de vidrio opaco, iluminada con su luz suave.
Las elegantes sillas del conjunto de la sala de estar frente a la pared de ónix no se usaban con tanta frecuencia, pero eran populares entre los niños que les gustaba leer o jugar con ellas. Durante el día mi padre estaba en la fábrica textil. Después de 1933, mi madre acudía a la oficina de la Liga de Derechos Humanos casi todas las mañanas, que organizaba ayuda para los refugiados de Alemania. Ella era miembro del comité ejecutivo y ayudaba a los emigrantes a instalar casas improvisadas y a cultivar frutas y verduras para obtener alimentos e ingresos. Mis padres iban a la casa a almorzar con sus 3 hijos y con la nani Irene en la mesa redonda del comedor. Un pedestal con un solo pie de acero bajaba al piso, apoyaba esta mesa. Podía extenderse al doble sin perder su forma redonda, con capacidad para 24 personas. Después del almuerzo, la familia a menudo escuchaba música y nuestros padres bailaban con los niños. Mi hermano Ernesto recuerda que el baile era suspendido como castigo cuando se portaban mal. Por las noches mis padres estaban solos en la habitación grande. Los niños cenaban con la niñera en la habitación de Hannah. Mis padres vivían una vida bastante aislada. Solo los miembros de la familia y algunos amigos cercanos venían a visitarnos. Y las grandes celebraciones eran raras. Una vez al año se llevaba una competencia de bridge entre 80 a 100 personas para ayudar a la Liga de los Derechos Humanos. Como interludio cómico, los niños realizaban un sketch sobre la competencia escrito por mi padre. Cuando se llevó a cabo la primera competencia de bridge en la casa recién construida, el acceso desde la escalera a la sala de estar había sido acordonado para los invitados. Usando una cámara oculta, mi padre filmó las reacciones desconcertadas de los visitantes y luego reveló la película para mostrarla a sus aturdidos invitados al final de la noche. La película concluye con una escena en la que Herbert, disfrazado de turco, navegando elegantemente en su alfombra mágica, superaba el obstáculo. Un efecto cinematográfico. Sin embargo, los niños preferían una película más antigua, una historia de detectives que mi padre había hecho cuando aún era soltero junto con sus hermanos y hermanas. Desafortunadamente, antes de su emigración, mi padre envió las películas a Berlín, entre todos los lugares, para producir copias de 16 milímetros. Y estas nunca regresaron. Que yo sepa, la mayoría de los judíos en Brno, al menos aquellos que conocían a mis padres, se habían integrado hacía mucho tiempo, pero todavía solían socializar solo entre ellos. La minoría alemana estaba así dividida en una comunidad judía y no judía. Con la ayuda de un tutor, el señor Parma, mis padres aprendieron checo. Mis padres no observaban las fiestas judías, pero sí celebraban la Navidad.
En el piso superior estaban las habitaciones de mis padres, las de los niños y la habitación de la niñera, que más tarde se convertiría en la habitación de uno de los niños. Según la tradición burguesa, la habitación de mi madre era exclusivamente la cámara de una dama. Además de una cama, una mesita de noche, una alfombra blanca de piel de cordero y un tocador tipo consola con espejo junto a ella, había una mesita de vidrio y un sillón bruno tapizado en cuero rojo cereza, hecho de chapa metálica recubierto de cromo, el prototipo de este tipo. Cuando no estaba preocupado por los niños, mi madre pasaba mucho tiempo leyendo. Como Mies no había planeado un escritorio para la cámara de la dama, a menudo se sentaba a leer en la habitación de mi padre. Las habitaciones de la casa están claramente diferenciadas por género. En contraste con la habitación de mi madre, la habitación de mi padre era un espacio de trabajo más espartano, aunque mi padre no trabajaba en casa. Como era común para una mujer de su estatus en esos tiempos, mi madre no trabajaba. Sin embargo, ella estaba muy bien educada y dedicó gran parte de su tiempo especialmente a estudiar arte y filosofía. La habitación de los dos niños, Ernesto y Herbert, estaba equipada con muebles para niños que no fueran diseñados por Mies van der Rohe o Lili Reich. En contraste con los muebles de la habitación de su hermana mayor, Hannah. Su mesa podía usarse para jugar y hacer la tarea por igual. Por la noche también servía de mesa de comer, por lo que se esperaba que Hannah fuera más bien ordenada. La cena salía de la cocina por un ascensor. Irene Kalkofen usaba la segunda cama en la habitación de Hannah cuando un invitado se quedaba a pasar la noche en su habitación. Los niños tenían su propio baño. Irene me dijo que estaba particularmente impresionada por la partición del lavamanos, cuya parte más pequeña estaba destinada a cepillarse los dientes. Mies non solo era un esteta, sino que también era un buen ingeniero, que prestaba mucha atención a las instalaciones técnicas de la casa. El sótano contenía un sofisticado sistema de aire, acondicionado, una combinación de sistema de calefacción, ventilación y humidificador. Para una casa privada, eso era bastante sensacional y funcionaba mucho mejor que la mayoría de los sistemas de aire acondicionado de hoy en día. Más tarde en Suiza, mi madre solía quejarse por el aire seco durante los periodos de calefacción, alabando el buen aire en la casa Tugendhat en Brünn. En 1938 mi familia emigró a Suiza y en enero de 1941 a Venezuela. Muchos miembros de nuestra familia solo reconocieron el peligro que corrían cuando era demasiado tarde. Como la madre y la hermana de mi padre con su esposo Richard Schwarz, y sus dos hijos que fueron enviados a Theresienstadt y luego a un campo de exterminio donde fueron asesinados. El padre de mi madre murió
en circunstancias desconocidas cuando él trató de escapar. Mis padres se llevaron parte de los muebles con ellos cuando emigraron. En Caracas, mi padre estableció una fábrica de lana, la Lanex. Mi hermana Ruth Guggenheim, que ahora es psicoanalista y vive en Zúrich, nació allí, como yo. En 1950, mis padres regresaron a St. Gallen, Suiza, con sus 2 hijas. En 1957 construyeron otra casa para ellos que evocó las características esenciales de la casa de Bruno. Debido a la cortina de hierro, el significado de la casa cayó en el olvido. En 1979, todavía bajo la influencia de la primavera de Praga, comenzó un nuevo interés por la casa de parte de los arquitectos de Checoslovaquia. El arquitecto František Kaliboda encontró a mi madre en St. Gallen y nos invitó a ella y a mí a 2 conferencias internacionales sobre la apertura y restauración de la casa de Brünn en 1969 y en enero de 1970. Esta fue la primera vez que mi madre regresaba a su casa después de su escape de los nazis. Admiré su actitud. Ella vino sin amargura, sola preocupada por cómo poder ayudar mejor. Cuando entró en la sala de estar, se dirigió a la pared de ónix y la acarició diciendo: no pensé que alguna vez volvería a verte. Quería escribir un libro junto con Kaliboda, pero al final del año fue atropellada por un automóvil. Después de su muerte, me sentí responsable de la casa. Junto con mi esposo Ivo Hammer, traté de trabajar para la apertura y restauración de la casa. Resulta que Ivo es un historiador del arte, pero también uno de los pocos conservadores restauradores que conocen la conversación de la arquitectura moderna. Después de casi 40 años de dificultades, la casa finalmente se restauró y volvió a abrir en 29 de febrero 212. Quisiera concluir con una nota diciendo que todas las fotos y películas que vean de la casa no pueden darles una impresión auténtica de esta casa. Deben ir allí y moverse en su espacio interior. Gracias, Daniel. Gracias. Du savez que Jetzt habe ich da was falsch gemacht. Das ist es. Ah, sí. Bueno. Tiene que abrir la presentación. Él sabe perfecto. ahora tenemos la presentación de Ivo Hammer, quien fue el director, como dijo al principio, del proyecto de restauración de la Casa Tugendhat, junto a un equipo completo. Hace poco que reabrió de nuevo sus puertas con las últimas técnicas de restauración.
¿Listos? Sí. Entonces, buenas tardes, señoras y señores. Me siento honrado de que me hayan invitado a comunicarme con usted de esta manera moderna y especialmente agradezco al presidente de Tocomomo, Venezuela, nuestra amiga Ania Gómez. En principio, Daniela ha dicho todo lo que es importante para la Casa Tugendhat. Aunque en mi contribución me gustaría centrarme en la materialidad de la Casa Tugendhat y no tanto en los problemas de conservación, pero espero que haya un poco de tiempo para preguntas y discusión al final. Antes de comenzar, permítanme decir algunas palabras sobre la historia de la casa después de marzo de 1938, cuando la familia Tugendhat se vio obligada a abandonar su hogar para salvar su vida. En otoño de ese año, Fritz Tugendhat continuó pasando largos periodos del año en su casa de Brno. Logró sacar algunas piezas móviles del mobiliario del país y llevarlos a su hogar en el exilio. Este fue primero en Suiza, luego en 1941 Caracas y luego de regreso a Suiza en 1950. Estos son dos ejemplos de los muebles salvados. En el octubre de 1939, la Gestapo confiscó la casa. En el enero de 1942, la propiedad fue transferida oficialmente al Großdeutsches Reich, según el registro de la propiedad de Brno. Los muebles que quedaron fueron vendidos por los nazis o saqueados por los vecinos al final de la Segunda Guerra Mundial. Esos son ejemplos de muebles sacados por vecinos. Desde el junio de 1943 hasta marzo de 1945, Walter Messerschmidt, director de las obras Glöckner en Brno, vivió allí con su familia. En la sala de estar de la Casa Tugendhat instalaron un acogedor salón de granja, como lo llamaron. Hizo algunas alteraciones estructurales graves, como tapiar el pasaje que ofrecía una vista del castillo Spielberg y la pared de vidrio curvo del vestíbulo. Durante 5 años, desde 45 hasta 50, la casa sirvió como la escuela de danza privada de la profesora Karla Latka. Luego, en septiembre 49, Fritz Tugendhat presentó un reclamo de restitución de la propiedad, pero el caso no fue seguido una vez que la casa fue incorporada en el registro de la propiedad como propiedad socialista del Estado checoslovaco en el octubre de 1950. De 1950 al 1980 albergó el Centro de Rehabilitación Ortopédica del Hospital Infantil. Pueden ver la pared de cristal original aún conservada aquí en esta imagen del 72. Este cristal era
deliberadamente destruido en 84. La película de Dieter Reifert, publicado en Alemania en 1913, realizó entrevistas con expacientes, documentando cómo la hermosa casa les había brindado comodidad. Estos usos contribuyeron en gran medida a la preservación de la casa. En 1963 se inscribió en la lista de monumentos culturales como monumento de Moravia del Sur. En agosto de 95 como monumento nacional de la República Checa y en diciembre de 2001 como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los trabajos de renovación en 81 hasta 85, aparentemente necesarios, hicieron que el edificio fuera estructuralmente sólido y lo restauró parcialmente a su estado anterior, pero también provocó cierta destrucción, como por ejemplo la de casi todos los azulejos y accesorios de los paños. Posteriormente, en 85, la casa fue utilizada como un hotel VIP de la ciudad de Brno. Entre 2003 y 2010, sobre la base de un patrocinio privado, un equipo internacional que involucró a 6 universidades y muchas instituciones científicas de 4 países, bajo mi dirección, llevó a cabo un estudio de conservación científico de la llamada CIC, KIC. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio científico de la conservación no fueron integrados en el proyecto de restauración de la Casa Tugendhat, creado por arquitectos checos en 2004 hasta 2005. El argumento fue que los arquitectos no podían garantizar las propuestas y la precisión de los conservadores restauradores. La Comisión Internacional de la Casa Tugendhat, llamada TICOM, nombrada por la ciudad de Brno, sirvió como asesora durante la restauración realizada por los especialistas checos. Después de muchos problemas relacionados con la licitación y la demanda contra sus resultados, los describimos en nuestro libro. La ciudad de Brno decidió llevar a cabo la restauración de la Casa Tugendhat. Durante los trabajos de restauración de 1910 hasta 2012, no hubo un arquitecto director, ya que debido a razones legales, a los autores del proyecto de restauración no se les permitió asumir este papel. Así que los trabajos fueron ejecutados por una empresa de construcción, Unistaff, y restauradores subcontratados y semilegal con un cierto consejo de los autores del proyecto. Ahora me gustaría volver a mi enfoque original, a la materialidad de la Casa Tugendhat. En 1924, Ludwig Mies van der Rohe escribió, yo cito, la ubicación de la estructura,
su ubicación en relación con el Sol, la distribución de los espacios y los materiales de construcción son los factores esenciales para crear una vivienda. Fin de citación. Esta declaración, entre otros, refleja el enorme significado que Ludwig Mies van der Rohe y su compañera Lily Reich atribuyeron al material. La mayor utopía de la ingeniería, descrita por Walter Gropius en 1911, para producir hierro transparente, y el esfuerzo por la desmaterialización, como lo llamaron Piet Mondrian y el grupo de Style, se hicieron realidad en un grado impresionante en la Casa Tugendhat. Mies van der Rohe le había dicho a los jóvenes esposos Grete y Fritz Tugendhat, cito, qué importante era usar materiales preciosos en, por así decirlo, un edificio moderno, sencillo y sin adornos, que por comparación habían sido desechados en las obras de Le Corbusier. Fin de citación. Mies van der Rohe y Lily Reich no solo utilizaron materiales preciosos como el mármol de ónix, el cromo en níquel pulido, las maderas exóticas, el pergamino, la seda natural y el vidrio plano, sino también los materiales tradicionales en elementos artesanales que podrían aparecer simples. Por ejemplo, metal y madera barnizados, así como fachadas de revoque de cal y el estuco enlucido del interior. Un criterio de diseño decisivo en el sentido de rendimiento fue el grado de precisión de la artesanía que se utilizó para producir todos los recubrimientos y superficies. En un sentido más amplio, podemos decir que los materiales se vuelven preciosos cuando su superficie se trata con una alta precisión artesanal. Las habitaciones de la familia y de la niñera eran más exquisitas que las habitaciones por el personal, no solo espacialmente, sino también en términos de los materiales utilizados. Al igual que Gropius y otros representantes del movimiento de edificios modernos, Ludwig Mies van der Rohe abogó por la industrialización de la industria de la construcción y consideró a la artesanía como un sistema económico en extinción. Sin embargo, el cubrir las joyas de la manufactura en la forma basada en la mecanofactura no resultó en un menor esfuerzo técnico. En el periódico famoso Die Form dijeron en 1931 que era mucho más difícil producir una superficie ininterrumpida sin defectos que una superficie estructurada por tiras de pilastra y otro relleno. No obstante, todas las superficies de la casa revelan rastros de artesanía al hacer una inspección más cercana.
uno no solo puede sentirlo al tocar las superficies, por ejemplo, las de la madera o las paredes originales, sino que también se hace visible en la luz reflejada de las superficies, como el efecto del invernadero al reflejarse en la pared de ónix. Gracias a la perfección de la mano de obra, la suavidad de la superficie y los reflejos resultantes, el carácter específico del material retrocede. La impresión de un techo flotante sobre la pared de vidrio dentro del gran salón de estar se ve reforzada por la calidad del material del enlucido de estuco. A pesar de su gran transparencia, la pared de vidrio produce un efecto material. Mies van der Rohe escribió en 1921 en relación al diseño para la fachada de un rascacielos, cito, descubrí trabajando con modelos de vidrio reales que lo importante es el juego de los reflejos y no el efecto de la luz y la sombra. Fin de citación. No solo los pilares se desmaterializan y al mismo tiempo se enfatizan con el uso de cromo pulido para el acabado. Muchos otros componentes también hechos de metal pulido, cromo o níquel, como las barandillas y los tubos de calefacción debajo de las paredes de vidrio, los rieles de las cortinas y los tubos de los muebles retroceden visualmente al tiempo que llaman a la atención sobre sus mismos. Como otra característica artística, el negro se utilizó para crear la ilusión de desmaterialización. Seda natural negra y terciopelo negro. La madera de peral teñida de negro de la mesa de comedor y el interior de la vitrina de Liljereich. Para complementar el negro, se utilizó blanco crema como el travertino. A pesar de la diferente calidad de las superficies, debido a sus diversos materiales, la uniformidad en el color asegura la continuidad estética, contribuyendo a la claridad serena de la atmósfera ambiental y a su equipamiento al mejorar las formas estrictas de la diseño funcional. En contraste con Walter Gropius, Le Corbusier, usted ven fragmentos del edificio del Weissenhof-Siedlung en Stuttgart, de Le Corbusier, Gerrit Rietveld y Pavelianak, por ejemplo, Mies van der Rohe y Liljereich, como Josef Frank en Austria, se abstuvieron de usar color en las paredes. Prefirieron la simplicidad y claridad de la lámina de vidrio, donde la naturaleza se refleja en imágenes. Estas imágenes de la naturaleza, cambiando con el viento, el clima y los colores,
se reflejan en el conservatorio, así como en los materiales naturales. El ébano de Macassar, el mármol de ónix, la madera y la piedra exhiben procesos naturales en una sección transversal y actúan como una ornamentación pintoresca y rítmica. Al mismo tiempo, las superficies reflectantes socavan el efecto icónico de los materiales presentados. Mies van der Rohe y Lily Reich solo usan apenas los colores vibrantes colocados discretamente en piezas individuales de muebles. En la vida cotidiana, el color era atraído por abundante colocación de arreglos de flores frescas y jarrones y otra cerámica. La vitrina de Lily Reich, que mostró ya Daniela, resume los principios de diseño aplicados a la Casa Tugendhat de manera semejante a una coda en la música. Los 6 pies de acero cromado se hacen eco del marco estructural constructivo de la casa y están empotrados en el interior y atravesados por la base y el estante. Permiten muros de cortinas muy delicados y puertas correderas hechas de vidrio opalino azulado de antracita que no actúan como elementos de apoyo. Desde el conservatorio se pueden ver fuertes reflejos en el interior de madera de pera teñida de negro y desde la entrada la oscura transparencia de cristal. El grosor de las paredes del mueble parece más delgado gracias a la elegante tira de metal cromado que se extiende a lo largo de la parte superior de la parte frontal de la vitrina. El exquisito barniz mate de color blanco crema que entrega las paredes del mueble a la continuidad del color del diseño interior, acentúa la impresión de ligereza y desmaterialización. La búsqueda de la inmaterialidad, como dijo Daniela, se realiza por medios inmateriales. Al fin, yo quisiera un poquito hablar sobre el estudio y sus resultados. ¿Qué podemos aprender de la reciente restauración de la Casa Tugendhat? Conservación. Restauración significa la preservación de la autenticidad material de los monumentos. Además, se deben identificar las modificaciones posteriores que sean históricamente significativas y se debe evaluar su posible conservación. Esto requiere un estudio científico de la conservación exhaustivo, ejecutado por conservadores restauradores, en un enfoque interdisciplinario, utilizando todas las áreas de conocimiento, técnica y científica, y aún más todos los sentidos. Los seres humanos son capaces para percibir, para comprender la materialidad de un monumento y preservarlo.
La inclusión de un conservador, restaurador independiente, tanto para la planificación como para la realización de un proyecto de restauración, para la investigación y documentación, para la ejecución de los trabajos de conservación por parte de un conservador restaurador y la supervisión de los artesanos, todo eso debe convertirse en la regla general. Al fin, me gustaría darles un ejemplo para describir el resultado de un estudio científico de la conservación y la siguiente implementación de un proyecto de conservación. ¿Está bien? De un proyecto que incluye la supervisión de los artesanos. La fotografía de arriba, a la izquierda, muestra un sondeo de las diferentes capas del revestimiento de la fachada. A la derecha de esta fotografía se ve la pintura del 85 que contiene resina artificial y cemento. En el medio, 2 capas de jalbegue de cal, amarillenta fuertemente debido a la contaminación del aire y la consecuencia de yeso. A la izquierda, la superficie original de la casa Tugendhat del 1930, un revoque de cal con superficie grueso, frotado con tabla de madera. En el macrógrafo, arriba a la derecha y en la microsección abajo a la izquierda, se puede percibir como un jalbegue de cal fino pigmentado con lodo de arena apenas cubría los granos finos de la superficie de revoque frotado con tabla de madera. A causa de esta técnica, la superficie aparece en un tono amarillento natural similar a la piedra de travertino, creado por la gran variedad de colores de los granos de arena. Abajo a la derecha pueden ver la documentación de nuestro estudio sobre la cantidad de partes separadas de revoque original en rojo, lo que resulta preservado, es decir, más que 80%. ¿Se puede oírme bien? Sí, sí. Perfecto. Las líneas de tamiz arriba a la derecha demuestran que el mortero de revoque de la fachada se mezcló en el lugar y no se prefabricó. La delgada sección abajo a la izquierda proporciona evidencia de que el jalbegue final con cal contenía arena fina, la cual es necesaria no solo para la pigmentación, como yo dije, sino también por razones técnicas. Yo podría explicar más tarde. Originalmente, el jalbegue con cal contenía una pequeña cantidad de aceite de linaza y probablemente caseína. La estabilidad de la terraza de jardín estaba en peligro debido a un daño de la tubería de drenaje. Los arquitectos checos reavisaron el desprendimiento del revoque original, perforándolo con agujeros para preparar el corte en pequeñas piezas para un depósito desconocido. Según mi propuesta,
apoyada por otros miembros del TICOM, un conservador, restaurador checo, llevó a cabo la conservación del revoque original mediante el siguiente proceso: revestimiento y estabilización con una rejilla de madera, remoción de la pared portante de ladrillos, restitución del revoco en la posición original y reaplicación de la pared portante de ladrillo sobre nuevos fundamentos. La imagen abajo, a la izquierda, puede proporcionar evidencia sobre los diferentes resultados de la limpieza. En la mitad izquierda del macrógrafo se ven los daños de la superficie original causados por un artesano. Él usó un martillo neumático de aguja. Y a la derecha, mitad derecha, el resultado de la limpieza realizada por un conservador restaurador. Aquí, el trabajo. El trabajo de los conservadores restauradores, una comparación de la empresa encargada y yo mismo, de manera voluntaria, consistió en el siguiente proceso: aplicación de una compresa que contiene carbonato de amonio para la reconversión del yeso en cal, un proceso inventado en Florencia en 1966. Desprendimiento de la compresa. Abajo a la izquierda se ve el resultado del tratamiento químico. Y pues la elaboración de los componentes de la protección final con jalbegue de cal. El jalbegue de cal reanuda la tradición histórica de mantenimiento compatible con la superficie original. Y finalmente, la supervisión de los artesanos que aplicaron con mucho gusto el jalbegue de cal según la forma tradicional de mantenimiento, con la supervisión de los conservadores restauradores. La conservación futura de la Casa Tugendhat requiere, como cualquier otro monumento, de monitoreo experto y mantenimiento continuo. Por este motivo, los planes, conceptos de monitoreo y las comisiones que se otorgan a los conservadores, restauradores y artesanos son tan necesarios como un presupuesto adecuado. Para mantener y reparar el revoque de la fachada que está expuesta al clima, tiene sentido almacenar los materiales necesarios para la reparación, ya que la restauración no se realizó con productos comerciales y métodos convencionales, pero no mantenerlo demasiado temprano como pasó en la Casa Tugendhat, que pintaron 2 veces desde hace 2012. La calidad de la materialidad de la Casa Tugendhat se puede utilizar como una guía internacional
para futuros proyectos de restauración y adaptación que involucren la arquitectura del movimiento moderno. Los estudios de conservación científicos realizados antes de los trabajos y el esfuerzo dedicado de los miembros de TICOM ciertamente han contribuido en gran medida. Y el trabajo de los expertos puede servir como modelo para la cooperación internacional en el contexto de la preservación del patrimonio. Al fin, yo quiero resumir. Nuestra cultura occidental aún presta poca atención a los materiales de construcción utilizados, su sustancia física, tanto en sentido filosófico como práctico, mientras se centra principalmente a la idea y el concepto inherente. Ni siquiera los crecientes intereses de los estudios culturales en la evidencia o en el surgimiento del llamado giro material ha generado el ímpetu suficiente para un discurso científico, cultural, histórico, concreto sobre los fundamentos materiales, al menos no con respecto a la arquitectura y sus superficies. Mis últimas palabras son: los materiales no son meramente mensajeros de significado. Ellos también producen significado, no solo en un sentido simbólico, sino también como la fuente de la experiencia social, sensorial, inducida por un medio estético. Gracias para su paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Daniela e Ivo, por las bellas conferencias que espero que todos hayan disfrutado muchísimo. Y además por haber sido tan corteses con nosotros, de haberlas leído en español y de estar a estas altas horas de la noche desde Viena compartiendo todavía la celebración aquí en Caracas. Yo quisiera abrir un pequeño periodo de preguntas por la dificultad que tenemos de hacer la videoconferencia. Tengo una pregunta para Daniela, una para Ivo, y después me gustaría, si alguna persona quiere hacerles alguna pregunta, que se acerquen aquí a la mesa y trataremos de ayudarlos. A Daniela me gustaría preguntarle qué recuerdos tienes de Caracas. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Caracas? ¿Qué cosas recuerdas de la vida de tu familia en Caracas? What do you remember from your childhood, early years in Caracas, the life your family lived in your city? Y ahí voy a preguntar después. I will answer in English. Okay. Pero mi español no es tan bien. I was 4 years old when I left Caracas, so I have no memories. 4 years. But what I remember is that that I know that I had a very, very nice life in Caracas, and I have a very happy life, and I have a very good kind of a whole memory of Caracas. Yo tuve una vida, recuerdo que tuve una vida muy feliz en Caracas y tuve una bella vida en Caracas, es mi recuerdo. It was always like paradise, I think, for me, because when I came to Switzerland, which is so different, I was all the time, I was sick and I didn't understand the language, and it was cold, and
yeah, so for me, always Venezuela was a kind of a wonderful country. And, you know, my brother Herbert lived there. Okay, para mí fue el recuerdo de Venezuela, es como una especie de paraíso. Y cuando fui a Suiza, era totalmente diferente, era frío, y siempre le recordaba como un lugar maravilloso. Sí. Yes. Bueno, pero ¿qué más recuerdas? Por ejemplo, ¿qué sitio de Caracas? Which places in Caracas did you live in? As El Retiro, but I have no, I can't localize it from now. I just know that it was El Retiro, but I don't know now where this actually was. Okay. Yeah. I was just too small to have these kind of memories. I'm sorry. And Ivo, for you, one question. Thank you, Daniela. Puedes hablar castellano. Tú hablabas de el proyecto de la Villa Tugendhat como una especie de modelo, de guía para la conservación de la arquitectura moderna en el mundo. Nosotros aquí en Venezuela tenemos mucho patrimonio moderno, esencialmente nuestro patrimonio es moderno. Y nos gustaría que nos indicaras por dónde comenzar en el caso de querer iniciar, convencer de la necesidad de una restauración de un patrimonio moderno. ¿Cuáles serían los argumentos? Which would be your arguments to start conservation plan? In any case, in any architecture, in any monument in Venezuela that would be necessary to introduce the use of a conservation plan. Yes. Yo sería muy feliz si haga la posibilidad de utilizar mis experiencias también en Venezuela. Sí. Sí, ustedes quieren. Y, pues está bienvenido, bravo, nos encantaría ahí compartir esa experiencia. No soy, porque la transmisión de la voz es muy mala. Si tú hablas despacio, puede ser que yo comprendo mejor tu pregunta. Ok, ¿me oyes bien? ¿Me oyes? Sí, hablas despacio. Danos una argumentación para iniciar la propagación de la idea de la necesidad de hacer un proyecto de conservación del patrimonio moderno. ¿Cuál sería el argumento? Mira, patrimonio en sí mismo es solo existente materialmente. Si no conservamos la autenticidad material del monumento, podríamos conservar solo fotos o documentaciones. Pero la idea de patrimonio es tener los objetos mismos originales y conservar en su autenticidad. Y la autenticidad no se puede conservar solo con las concepciones que se puede ver en los planes de los arquitectos. Si tiene estudiar el material en los objetos mismos. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna persona que quiera preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Por aquí. My question is for Daniela. I'm not sure if I should make it in English or in Spanish.
English. English. It's Okay. better. But you have to speak slowly because We hear very badly. I hope that you hear us better. We hear you perfectly. We hear you very Okay. well. My question, well, first of all, thank you for your speech. It was very illuminating. And my biggest concern when I see this house is that I always think of Mies as a very rational, very, very like square-minded architect. And this house is very, if you must, like has conceptually a very plastic in its design. It's very unlike Mies in many ways, mostly in its exterior. My question is, do you think your family had anything to do with the result of the design on Mies van der Rohe, even more when we know that this house is contemporary with the Barcelona Pavilion? Yes, I mean, I don't know exactly, but you know the influence. But I think that they had some influence how the house looked like, and I think that also the influence of Lili Reich was very strong because she really worked with Mies, and the importance of the colors and of the textiles. Which is very important for this house. I think it's because of her, and I can't, you know, I couldn't say in detail the influence of my parents, but I think that they had something to do with it, because I also think that that the house is very exceptional in Mies van der Rohe's work, and that there is no house by him. We were now in the States and we saw the Farnsworth house, and it's very different because in the Tugendhat house you could really live in. And as you know, the Farnsworth house, Edith Farnsworth, was very unhappy with this because she thought that it's not habitable. And so I think that there was an influence by my parents, but I don't think that you know that you can say it's this and this and this. It was just, yeah. Importante traducir, ella dice que hubo una influencia muy grande en esta casa del trabajo con Mies van der Rohe de Lili Reich. Y al estar Lili Reich, eso hizo totalmente una diferencia. Ella no niega que puede haber habido también, por supuesto, un input de su familia en esta creación artística extraordinaria, pero encuentra una gran diferencia, por ejemplo, entre esa otra casa, como la Farnsworth House, que fue una casa infeliz, y que es totalmente distinta a la casa Tugendhat, donde había una familia feliz y hubo un resultado muy distinto. Va a haber otra pregunta de una persona que viene acá. The person who is going to make a question is Carlos Armando Figueredo, who is the director of the Fundación Blanchard, Villa Fernanda. I remember I talked about that. Voy a hacerle una pregunta en español. Primero le voy a hacer una pregunta en español y después en alemán para ver si me lo entienden, ¿no? La pregunta es la siguiente. Muchos arquitectos son conocidos por la estética en sus obras y otros por la funcionalidad. En el caso de Mies van der Rohe en Haus Tugendhat y Licio Ponti en Villa Blanchard, estética y funcionalidad van juntos, no en alemán. No están conectados. Pero se están reconectando. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí.
Einige Architekten sind für die Ästhetik ihrer Werke bekannt, andere für die Funktionalität. Für Mies van der Rohe in Haus Tugendhat und von Guillaume Ponty in Villa Blanchard, Ästhetik und Funktionalität sind immer zusammen. Okay. Ich weiß nicht mehr, in welcher Sprache wir gesprochen haben. No hemos cambiado. We didn't understand anything. No entendí. Pero Sorry, tienes que repetirlo. Un momento. Could you repeat? Vamos a repetirla. Pues repítenselas en español. A ver. La pregunta en español es la siguiente. Yo creo que muchos arquitectos son conocidos por la estética de sus obras. Otros lo son por la funcionalidad. En el caso de Mies van der Rohe en Haus Tugendhat y de Guillaume Ponty en la Villa Blanchard, estética y funcionalidad van juntas. He wants to know about the relationship in functionality and aesthetics in la Casa Tugendhat, because he feels that in Villa Blanchard Ponty there is a different relationship. Different? Where is a different relationship? He wants to know perhaps more about the relationship between functionality and aesthetics in Casa Tugendhat. So he can compare that to the same relationship in Villa Blanchard by Guillaume Ponty in Caracas. The relationship between functionality and aesthetic. Or the relationship between functionality and aesthetics in Casa Tugendhat. What do you can comment about that? I think that that in this house, there is a harmony between function and aesthetic. It was absolutely functional for this family. It was completely functional, and in many senses. For instance, in this you see this in this discussion with Justus Beer in the Werkbund journal Die Form. Justus Beer said the house is not functional because how can you live? You can't live there because you have only one big room and the different functions of the house should be divided. And how can you live there? And Ginsburger said it's so you can't live there because every furniture has its place. You can't come home if you are tired and put your feet on the table, and you can't move freely because it's so so aesthetic or so. And my parents answered themselves, and they said it's absolutely functional for them because if they like, they can divide the big room into little rooms, which they very often did. And my mother said that the curtains functioned like doors, concerning a noise or smell or anything. And that they feel completely free in this house. So for them, it was completely functional. This was one way. And the other side of technical function is that the heating, this air conditioning, this is kind of it's incredible for this time because it was functioning fantastically. I don't know any air condition today which functions like this because there were different rooms in the cellar which gave humidity and cleaned the air completely. So it was complete clean air, and it was so the house functioned and it was aesthetic. And I think that, this is for the house, I think there was this harmony between function and aesthetic. For this family, I can imagine other families who could not live there. What is interesting is that
everybody loves this house. And Ivo mentioned this, that the children who were there when they were from the hospital, that they felt this the beauty of the house, and that they had the feeling that the house helped them in the healing, because it was so it was this atmosphere of kind of freedom and transparency and light and so. And the only one who didn't like the house was his daughter of the Nazis, who said that they couldn't stay in this, they didn't like the room because it was so big, and that they made that they built a kind of a farmer's house inside of it, you know. So I think that this is very telling, you know, for whom it functions and for whom it didn't function. ¿Hacer una pregunta? Resumo la respuesta de Daniela diciendo que a pesar de que los críticos de arquitectura de las revistas de la época se hacían la pregunta sobre la funcionabilidad o no de la casa, los padres de Daniela siempre decían que no, la casa estaba diseñada para ellos y fueron absolutamente felices, y la vida familiar transcurría con absoluta fluidez, sobre todo por esa manera como estaban dispuestos los espacios que permitían, con la flexibilidad del uso de las cortinas, de las divisiones, de cambiar el uso del espacio durante el día y la noche, y además también la luz, tamizar la luz, cambiar frenar los sonidos. También incluso desde el punto de vista de la funcionabilidad de la tecnología, la casa estaba hecha para proveer de un clima artificial extraordinario que le hacía un objeto maravilloso que permitía todos los usos, y que prueba de la funcionalidad de la casa es que más allá del uso familiar, cuando la casa fue convertida en un hospital, la belleza de la casa era un plus que incluso transfería vitalidad y salud a los enfermos del hospital. Los únicos que no entendieron esa funcionalidad de la belleza y del espacio fueron los nazis cuando la ocuparon, y la querían bloquear, la querían tapiar, querían acabar su transparencia, porque no entendían justamente esa condición maravillosa de la casa. Y en relación a la Villa Planchar, pero evidentemente también, la Villa Planchar estuvo diseñada para una familia, y en ese caso la funcionabilidad de la casa se traduce en que estaba adecuada a esas personas, y la belleza de la casa también tiene una parte muy importante. En ese sentido, yo podría responder, en eso están conectadas ambas casas, por distintas que sean. Parece que hay otra pregunta. Sí. ¿Me puedo poner acá? Sí. Buenas noches. Ponte más allá. Good night. I will make my question, which is a double question, in English, which I think will be easier for you to understand and answer. And I really Míralos try acá, míralos acá. to translate it. Míralos acá. Ellos te ven. Okay. I have two questions related with the Tugendhat house. One is the following. When I visited that house, I was surprised by something that you didn't mention today in your two explanations, no? In your two conferences. It is the huge window of glass, and how it was designed to come down to the basement with a counter lever, with a counterweight, by a mechanical system, with which not only you have the transparency of the glass, but also the real presence of the outside and inside totally connected. No? So there is that big effort, a mechanical effort and a design effort of connecting the exterior with the interior of the house must have been, I'm almost sure, a desire of the owner, because I think it's quite difficult for an architect to convince a client of doing that big work. Yeah, I mean, and the big expense and the investment in simply to have a full
glass wall coming down, as it is in this house, to the floor. And you mentioned that your father was very happy when sometimes, including in winter, he could be totally connected with the outside, no? Yes. So I think that I want to ask you how that came on. If you have a memory or you have an information of how that desire was expressed to Miss Van der Rohe and how it was built, because it's a huge, it's an innovation. I don't know any other house with that solution. When I visited it, it didn't work very well, but I think that now must work very well. I have been seeing photographs of the system for making that big weight, because the glass is very thick, so it's a huge weight, and how it goes up and down, no? Like the window of a car. So that is one thing. The other relates with the relation between Tugendhat and the Germany pavilion in Barcelona in 29. It's very easy to think that Ms. Van der Rohe was working at the same time between the pavilion and your family house, the Tugendhat house. But I don't know why. I think that the relation perhaps has been inverse, not as is normally explained, that the house is influenced by the pavilion. I think that very possibly it was the reverse. It was that the house influenced the pavilion. Because I think that the house was what I see you're smiling. So yes, because we think it too. I think we're right. I would like that you talk about that. Okay, that's it. Thank you. Thank you. I would like to translate for the windows. Used it very often, but I can't imagine that it was their idea, because I can't imagine that. How could they come to the idea that you can lower these extremely large windows? So I'm sure it was Mies van der Rohe's idea. But what I think is that my parents wanted a very close relation between the architecture and nature. That's what this is what I'm sure. But the idea to lower the windows was surely Mies. But Ivo, I think, can answer the question whether it's unique or not. Yo no sé precisamente toda la historia del movimiento moderno, pero yo conozco una casa, la casa Ganz, construida por Peter Behrens, exactamente en lo mismo tiempo que la casa Tugendhat. Y esta casa, que es cerca de Frankfurt, y esta casa tenía también estas grandes ventanas que se podía bajar, pero no existe más. La casa sí, pero no las ventanas. Y puede ser que Mies van der Rohe sacó de un plan de Peter Behrens, pero puede ser que eran otras casas con ventanas que se podía bajar. Que seguro que las ventanas de la casa Tugendhat eran las más grandes de la historia, por lo menos, y no creo que eran más grandes ventanas en una residencia después. La más grande ventana tenía más que 16 metros cuadrados.
puedes imaginar, increíble. Bueno, y ustedes puede ser conocen el libro que hemos escrito y Wolf Tegetthoff escribe sobre el proceso de diseño de la Casa Tugendhat y parece seguro que Mies van der Rohe empezó a dibujar para la Casa Tugendhat puede ser algunas semanas antes del pabellón. Pero como el pabellón tenía que ser terminado para la exposición, Mies van der Rohe interrumpió su trabajo sobre la Casa Tugendhat. Pero, y que seguro también que los Fritz y Grete Tugendhat no conocían el pabellón. Es muy interesante oír eso porque aquí en Caracas la Villa Blanchard tiene mucho que ver con la Torre Pirelli de Milán, que se estuvo construyendo y diseñando al mismo tiempo. Y nadie puede decir que una no influyó a la otra, ni en la torre a la casa, ni la casa a la torre, pero evidentemente que ocurrió porque estaban las dos en la mente del arquitecto. Me parece que en el caso de la Casa Tugendhat y el pabellón de Barcelona, pues, ha tenido que ser lo mismo. Digo, pasar lo mismo. Bueno, yo creo que estamos más que respondidos esta noche. Lamentamos las dificultades de la traducción simultánea, que no son muy expertos, pero queremos agradecerles a Daniela y a Ivo todo el esfuerzo que han hecho esta noche para acompañarnos de corazón en este aniversario de Caracas. Docomomo Venezuela les está eternamente agradecidos y los consideramos unos más de nosotros y los vamos a seguir molestando eternamente. Muchísimas gracias, me encantaría que pudieran ver al mundo. Gracias a ustedes, buenas noches. Så det syntes till allt. Det ser jag relativt tydligt. Sind auch mehr so Geräusche. Das war nur die Ecke. Das war nur die Ecke, okay. Bueno, ¿no se vayan todavía? Aló. Muchas gracias a todos por su asistencia, pero antes de que se vayan, queríamos anunciarles los ganadores, el ganador del concurso de fotografía. Veníamos por los 100 años del Bauhaus. Estamos muy contentos de Docomomo por la participación y toda la energía que se le puso a todos los fotógrafos que mandaron sus fotografías. Muchas gracias a todos.